Bienvenidos, soldados convocados para la buena batalla de la fe, a esta cuarta entrega de su manual de guerra espiritual. Nuevamente quiero invitarle a que tome su Biblia, tome una libreta de apuntes y disponga su corazón, porque vamos a aprender mucho en esta cuarta entrega. Obviamente quiero invitarle a que pause el video cuando sea necesario, que revise las citas bíblicas y después continúe dándole play para que pueda seguir estudiando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los espíritus que comandan los ejércitos derrotados de las tinieblas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? La palabra de Dios dice en Efesios el capítulo número 6 y el verso número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son esas fuerzas espirituales de maldad? En primer lugar encontramos a Satanás. En segundo lugar, los principados. En tercer lugar, las potestades. En cuarto lugar, los gobernadores de las tinieblas. En quinto lugar, las huestes espirituales de maldad. En sexto lugar, los espíritus malignos o demonios. Y en séptimo y último lugar, hombres que le sirven al diablo. Hablemos en primera instancia de Satanás. La Biblia lo presenta como el adversario de Dios y del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, el verso 13 y el verso 15, lo presenta como un ser creado por Dios. En el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y el verso 16, muestra su carácter rebelde. En el verso 17 muestra el ser orgulloso, soberbio y altivo que es. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el verso 44 dice que es mentiroso y padre de mentira. Y en el mismo Evangelio de Juan dice que es homicida desde el principio. ¿Cuáles son los nombres que la Biblia da a Satanás? En primer lugar, la Biblia lo presenta como el gran dragón y la serpiente antigua. En el libro Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso número 9. También lo presenta como el ladrón. En Juan capítulo 10, el verso número 10. Lo presenta como el diablo en Juan 8:44. También se le conoce como Lucifer y como el príncipe de los demonios. Lucas capítulo 11, verso 15. También se le conoce como el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, el verso 31. Se conoce como el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2 y el verso 2. Y también se le conoce como el Dios de este siglo en Segunda de Corintios capítulo 4 y el verso número 4. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, desde el verso 12 al 15, hay una narración de lo que fue la rebelión de Satanás en el cielo. ¿Qué es lo que busca Satanás? Satanás busca controlar este mundo. Satanás busca ser adorado. Satanás busca tener la preeminencia en todo y un lugar de señorío. Satanás quiso ser semejante al Altísimo. ¿Qué nos dice Dios en su palabra frente a Satanás? La Biblia dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado en Juan capítulo 16 y el verso 11. Pero también nos dice que debemos resistirlo en Santiago capítulo 4 y el verso número 7. También nos dice Primera de Pedro 5:9 que a Satanás lo resistimos firmes en la fe. Y también en Romanos capítulo 16 y el verso 20 dice que el Dios de paz
lo aplastará en breve bajo nuestros pies. En segundo lugar están los principados. ¿Qué son los principados? Son espíritus que controlan territorios geográficamente definidos, reinos. Se conocen como espíritus territoriales. Ellos buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus habitantes. Tienen un nivel elevado de autoridad. Por eso se necesitó la presencia de Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, para vencerlo, cuando Gabriel debía venir a anunciar algo al profeta Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 10, el verso 13, y desde el verso 20 al 21, encontramos esta narración. ¿Qué hacen los principados? Ellos trazan planes malévolos geográfica y demográficamente. Ellos son causantes de grandes plagas, guerras y juicios nacionales. Estimulan prácticas nacionales de religiosidad, costumbres ancestrales o culturales. Ellos buscan envolver regiones y el mayor número de sus habitantes en prácticas habituales de drogadicción, homosexualismo e idolatría. Lea nuevamente lo que dice el libro de Daniel, capítulo 10, el verso 13 y el verso 20. En tercer lugar están las potestades. ¿Qué son las potestades? Son géneros de maldad espiritual específica que cumplen los planes de Satanás. Son dirigidos por los principados para afectar zonas y gente de diversas regiones de una nación o continente. Son espíritus o comisiones de poder. Se conocen como fortalezas del diablo. Según el término griego, son autoridades espirituales delegadas. ¿Qué hacen las potestades? Producen un esfuerzo constante y continuado sobre la sociedad para acrecentar y propagar ciertos males y pecados hasta convertirlos en costumbres de los pueblos. Alcoholismo, adulterio, pornografía, tráfico de drogas, robo, lujuria, entre otros. Pero también inducen a los hombres hacia el mal y se fortalecen y predominan de acuerdo a las prácticas pecaminosas del ser humano: brujería, idolatría y violencia. Esclavizan ciudades y aún naciones, como sucedió con Sodoma y Gomorra, con Babilonia y con Roma. Y en la actualidad hay muchas ciudades esclavizadas de ciertos pecados. También afectan familias cuando éstas se inclinan hacia un pecado en particular. Y también afectan iglesias para traer esclavitud en determinadas áreas y operan trayendo división, rebelión, celos, chismes y disensión, entre otras cosas. En Efesios el capítulo número 2 y el verso 2 habla del príncipe de la potestad del aire. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? La Biblia, en la carta a los Colosenses, el capítulo 2 y el verso número 15, dice que el Señor exhibió públicamente a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero también dice que nuestro Señor Jesucristo está a la cabeza de todo principado y potestad. En Efesios capítulo 1 y el verso 21 y en Colosenses capítulo 2 y verso 10 nos muestra que el Señor domina sobre todo y el enemigo está derrotado. Todo principado y toda potestad tendrán que rendirse ante el Señor. Espere mañana algo más acerca de este ejército maligno que ha sido derrotado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.